Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. En otro lugar, Ken respondió con naturalidad, como si no fuera gran cosa, mientras cerraba la puerta con sutileza y se sentaba cómodamente en el sofá. Pero eso pareció molestar aún más a la esposa. En otro lugar, ¿en dónde? Un lugar que no es mi hogar, respondió Ken. Rin suspiró, claramente disgustada. Ken no entendía por qué a su esposa le importaba tanto, si ni siquiera quería estar con ella. La propia Rin no estaba dispuesta a admitir que estaba molesta porque su esposa se había ido a dormir a otro lado y ni siquiera le dijo a dónde ni con quién. ¿Por qué quería saber dónde dormí y con quién?, preguntó Ken. Esa pregunta hizo que Rin se detuviera y ordenara sus pensamientos. Luego actuó como si no le importara, aunque en el fondo tenía muchas ganas de saber si Ken se había ido con otra persona. Luego actuó como si no le importara, aunque en el fondo tenía muchas ganas de saber con quién había estado Ken. ¿A dónde más podría ir? Solo pregunto, no es que realmente quiera saber, dijo Rin de pie con los brazos cruzados, mirando por la ventana a través de la gruesa pared de cristal, tratando de parecer imperturbable. Fui a ver a Pirrin. Ken respondió desde atrás. Rin giró la cabeza bruscamente con expresión de desaprobación. Sentía un calor extraño, como si la habitación no tuviera aire acondicionado. Era una sensación que no le gustaba demasiado. Después de hablar, Pirrin regresó a su habitación y yo conduje de vuelta al hotel. Ya había reservado una habitación, pero hoy vuelvo a dormir en casa. Perdón por hacerte dormir sola. ¿Te sentías sola? No me siento sola. Duermo perfectamente sin ti. Sería mejor que te quedaras en el hotel los 2 años completos. Rin respondió, apartando la mirada y cubriendo su cuello como un gatito orgulloso, lo que provocó un poco de celos en su esposa. Ken, captando la indirecta, sonrió complacida. Gotas de agua caen sobre la piedra todos los días y la piedra sigue desgastándose. En cuanto a ti, te sigo cada noche y te digo que te amo varias veces al día. Si eso no te conmueve, entonces debe ser demasiado fuerte. Ken pensó para sí misma, sintiendo una sensación de satisfacción. No, no quiero eso. Extraño a mi esposa. Vuelvo para dormir contigo. Ken dijo, poniéndose de pie y caminando para abrazarla por detrás. Rin, que la había tratado con frialdad, no se resistió. Fui a ver a mi exnovia. ¿Por qué parece que no estás molesta? Ayer fui a celebrar el cumpleaños de Prime. Lo viste, ¿verdad? Estabas desconsolada y te fuiste a dormir a otro sitio. ¿Por qué todo parece estar bien hoy? Ken se sorprendió de que su esposa supiera que había estado mirando, pero en ese momento nada importaba más que reconciliarse con ella. Solo tengo 2 años para amarte. Si lo contamos ahora, ya son menos de 2 años. No quiero perder más tiempo. Ken dijo con voz suave mientras se sentaba en la silla al lado del escritorio, sintiéndose decidida. Si quieres dormir, duerme, pero recuerda, nunca te amaré, dijo Rin con frialdad. Si quieres dormir sola, duerme, pero recuerda, nunca te amaré, dijo Rin con frialdad, guardando sus cosas en su bolso. Ken, la que disfrutaba jugando, la siguió y se sentó en la silla de su esposa. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.